Bendiciones, amigo Todoterreno. Estamos muy contentos y avanzando en los episodios de Todoterreno Podcast. Queremos empezar con una lectura en el Salmo 139, del 1 al 10. Dice la palabra: Señor, tú me examinas y me conoces. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya sabes todo. Tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entenderlo. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiere al cielo, ahí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo de los dominios de la muerte, también estás ahí. Si me levantara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún ahí tu mano me guiará. Me sostendría tu mano derecha. Cuando leemos esta palabra, vemos que toda nuestra vida está en el control de nuestro Padre Celestial. Eduardito, bienvenido a Todoterreno Podcast. Buenos días, amigos Todoterreno. Hola, Carlos. Estamos aquí pues ya listos. Primero invitándolos a seguirnos, a compartir el podcast. Aprovechen esos momentos de tráfico en la ciudad. La verdad es que hay temas y entrevistas que son muy buenas para poder ver y crecer juntos. Y también les pedimos que nos sigan en redes sociales. Ahora estamos en varias redes sociales. Escríbanos si tengan algún tema o si conocen a alguien que podríamos tener de invitado aquí con un testimonio que pueda ayudarnos a crecer a todos. Y pues hoy tenemos un invitado aquí, está Carlos Gudiel. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. Gracias a Dios, muy bien. Gracias por la invitación. Espero poder aportar lo que Dios ha hecho en mi vida y poder tratar de ayudar a más hombres, ¿verdad? Y un gustazo poder estar acá. Muchas gracias por esta oportunidad. Ustedes me dicen cómo empezamos, en qué nos adentramos. Bueno, en realidad hablábamos antes de comenzar a grabar que el objetivo de poder presentar los testimonios y poder presentar esas experiencias, pues es única y exclusivamente, primero, para darle la gloria al Señor por lo que ha hecho en cada una de nuestras vidas. Y dos, presentar la gracia del Señor. O sea, el Señor no necesita que lo promocionemos para nada, ¿verdad? Pero parte del tema de los testimonios es poder retar a nuestras almas. Y a ti, amigo todoterreno, si te sientes identificado, estás pasando por una situación similar, poderte decir que en el Señor hay esperanza. Y para empezar directamente con el podcast, cuéntanos, ¿quién es Carlos Gudiel? Ok, Carlos Gudiel actualmente tiene 36 años, casado, dos hijas pequeñas todavía. Actualmente sirvo en la iglesia Muelle San Lucas, esa es la iglesia a la que yo asisto, y ahí estamos encargados de grupos de jóvenes junto con mi esposa. Y trabajo para una empresa inmobiliaria llamada Grupo Blanco, y ahí hemos ido creciendo junto con mi esposa en la rama inmobiliaria. Ese es Carlos Gudiel actualmente, Ok. padre, trabajador. ¿Y qué edad tienen tus nenas? Una tiene 4 años y la otra tiene 7 meses. Está Todavía da chiquita. tiempo de afilar el machete. Todavía tenés unos... En esas estamos preparándonos para todo. Sí, Dios sabe por qué solo me dio un varón, porque sí, no sé cómo me iría. Pero bueno, qué emocionante es el saber que podemos ser padres a la manera del Señor, que es lo que tú estás empezando a experimentar. Ahora, pues hoy nos decías lo que es Carlos Gudiel hoy, pero cuéntanos un poco de tu infancia, dónde creciste, cómo fueron esos años. Ok, mira, la verdad que tuve una infancia cuando era niño pues muy buena, creería. Sin embargo, vengo de una familia disfuncional con donde solo crece uno con mamá y papá esporádicamente llegaba a casa. Realmente de niño, te digo algo bien sincero, y me hizo falta una paternidad que me guiara. Eh,
Independientemente de eso, yo siempre vi a mi mamá trabajar, esforzarse, pero también a raíz de su esfuerzo y de su trabajo, yo crecí casi mucho tiempo solo. Entonces, al ser alguien que crece solo, las oportunidades en la calle están siempre, ¿verdad? No hay nadie alguien que lo cuide a uno. O sea, uno puede salir y vivía en una colonia que es relativamente segura, entonces ahí comencé a tener muchas amistades, esto en mi infancia, pero ya entrando a la adolescencia, uno le cambia el chip. Y ahí empieza otra. empieza Vimos a otras Carlitos, cositas. lo perdimos. Sí, ahí empieza otra historia, pero realmente siento que parte importante de mi infancia sí fue tal vez escasez de una guía que le diga a uno, mira, ahí no. No, y nosotros creíamos, ¿verdad? Que fue una infancia muy llena de hermanos, como nos habías contado. Mira, fíjate que vamos a ver, yo supe que tenía más hermanos de parte de papá, si no mal recuerdo, a los 9 o 10 años. Ahí me entero que tengo otra familia de 5 hermanos más. Y lo recuerdo muy bien, yo estaba tomando mi siesta de la tarde después de haber jugado todo el día y mi mamá me despertó, no sé por qué razón, ella dijo, hoy le voy a contar y me dice, mira, quiero contarte algo. Y yo, sí, quiero decirte que tenés más hermanos. Y yo, pues, ¿cómo así? ¿Va? ¿En Cristo? ¿O qué? Eso, no sé, va, no, Vamos a no dije adoptarle, eso. digo. Ajá, y me dice, mira, no, fíjate que quiero contarte que tu papá tiene una esposa y tenés 5 hermanos más. En mi casa éramos 3 del mismo papá, pero en el ratito me emocioné. Dije, ala, qué chilero, voy a tener hermanos para jugar. O sea, yo pensaba, ese era mi mundo. No habías pensado en la herencia. Ahora se reparte más. dice. Ahora me toca menos. Sí, no, sí fue como emocionante al principio, sin embargo, eso en un futuro, en mi adolescencia, sí me iba a mover el piso. Hasta ahí, yo tenía 9, 10 años, me entero que tengo 5. Ya cuando ya tenía más o menos 19, 20 años, nos enteramos, tanto los 5 de mi papá, como los 3 de nosotros que teníamos 2 hermanos más. Al final éramos 10 y Ya todavía... sigamos buscando porque vamos a encontrar otros. No, Híjole. eso ya lo tomamos como broma. Pero gracias a Dios, pues Dios trató con cada uno, no hay como un rencor por esa parte, pero sí fue muy confrontante. Creo que los 10 han pasado y vivido un proceso de aceptación totalmente diferente, porque no ha sido fácil, ¿verdad? Me imagino la esposa de mi papá, o sea, son muchas cosas que cada uno en su momento tuvo que haber vivido. Yo en mi momento me afectó esto porque yo vi que mi papá pasaba más tiempo con ellos. Entonces yo decía, a mí me llega a ver una vez a la semana y cuando llega, pues va a ver a mis otros hermanos, a mi mamá. Entonces, eso sí me afectó, eso me alteró. Y si bien es cierto, mi papá hizo lo que pudo, pues con todos, yo miraba que a ellos como que les daba más, aunque pareciera poco para ellos. ¿A los de la primera tanda o A los de la última primera tanda. Los de la última Todavía creo que no. tal vez fueron los más afectados Ellos porque fueron fueron con los que los... menos cacharon. Ajá, ellos fueron los que menos convivieron con mi papá, pero ver esa escena, yo llego a la casa de mi papá, me invitan a la casa de mi papá a conocer a todos mis hermanos, a su esposa y todo, y o sea, ¿Quién es quién aquí? Porque me imagino. Sí, yo no, decir, sí, yo bueno, no- es yo no- allá, es aquí, ¿dónde es? Yo no conocía a nadie y llegué a la casa de mi papá y mira, él es tu hermano, ella es mi esposa y yo, wow, un shock así confrontado, la verdad. Y al ver y conocer la casa de mi papá y luego ir a la mía, yo dije, aquí hay algo que no me cuadra, ¿va? O sea, sí, algo Aquí que no. hay agua y en mi casa, ¿no? Algo así, o sea, yo era justo una temporada en la que empezaba a estudiar y necesitaba una computadora, yo no la tenía, la venía pidiendo y ahí así. Entonces, yo no entendía en ese momento porque era muy pequeño las diferentes circunstancias de la vida y todo, pero para mí eso fue
fue un shock, ¿verdad? O sea, Sí. desde ahí comenzó a crecer algo en mi corazón que yo no sabía, que era un poco de, tal vez de envidia, rencor, el decir, ¿por qué sí o no? Y aunque tal vez era poco para ellos, para mí era exageradamente mucho. Y dije, wow. Eso fue como la etapa, mi quiebre de un niño a un adolescente. 9, 10, 11. Sí, más o menos, más o menos. Sí, cuando yo llego a mi casa, pues sigo estando en el mismo estilo de vida en el que pues mi mamá iba a trabajar, yo salía a estudiar, me quedaba en mi casa, yo me hacía mi almuerzo, todo. Nunca me faltó el alimento, gracias a Dios, pero ya después de esa etapa sí ya comencé como a perderme un poco, a tener otro tipo de amistades. Esas amistades de probar un cigarrito y era pequeño, o sea, sí era pequeño para empezar con esas cosas. Ahorita nos vas a contar esa etapa. Me recuerda mucho la historia del pastor Rey Matos de Puerto Rico, que él habla un caso similar. Entonces, él ya adulto, ya grande, viejo, dice que fue a hacer esa visita. Porque ellos fueron como el primer hogar y el de Rey Matos y el segundo lo nuevo. Y dice que él ya grande cuando llega a la casa con piscina y él, casa con piscina, si en mi casa no dejaban ni usar mucha agua, vamos. Y cómo cuidaba, y él se refería a la esposa del papá como la serpiente. Le decía a él, Rey Matos, es una prédica muy linda y él habla cómo el Señor sanó su corazón, porque al final, pues la señora también ni tuvo nada que ver, ¿verdad? Y el inquieto era el papá. era el papá. Y luego, conforme vamos avanzando, vamos a ver esta parte, cómo nos afecta la imagen de paternidad y la imagen porque yo me imagino que tú en ese momento sentiste orfandad, porque Claro. alguien se está preocupando. Yo la sentí con la muerte de mi papá, pero cabal como a esa edad, 10, 11, 12. Yo no caí. Cuando él murió, lo enterramos, yo me acuerdo que comiendo sándwiches y todo el rollo, en el funeral, ahí en Funeral Reforma. Pero después, si yo no tengo papá, entonces eso yo creo que de alguna forma hay que sanar para cuando llegue esa paternidad en Cristo, es donde nos sentimos verdaderamente libres. Una etapa que tú querías preguntarle a... Pues la verdad es que dentro de esa etapa de la infancia, me imagino que el shock ese de la otra familia y todo, nosotros, mi papá nos contaba que su papá los abandonó y eran 10 hermanos. Entonces dejó sola ¿No será a mi que tu abuelita. papá eres papá? No, eran Qué apellidoso. o sea, eran 12 hermanos. Ah, no te ganaron. Porque uno Sí, sí falleció. me ganó. Eran 12. Y fue un proceso bien duro porque mi abuelita le tocó sacarlos a todos y todos tuvieron que ver qué hacían. Unos miraron para acá, otros eran de Salvador. Entonces el abuelo buscaba lugares donde trabajar y ahí se los llevaba. Vinieron a barrios y lugares así. Una historia bien complicada. Y de ahí los abandona. Y a los 15 años aparece a venir a despedirse aquí de todo. No sabíamos que venía a despedirse. Estuvo 6 meses en la casa. Y de ahí se fue y a los 2 meses nos llegó una carta que falleció. Y muchos de sus hijos no lo recibieron, porque tenían todo lo del abandono, lo de que pasó. Solo mi papá y no me acuerdo si otro hermano estuvieron con ellos. Y él estuvo viviendo 6 meses en la casa, pero ya no tenía una de la rodilla para abajo porque era diabético, entonces tenía muletas, todo era cristiano. Y fue un proceso así bien loco de que su último tiempo lo vino a vivir con mi papá, que fue el único que lo aceptó a venir a Yo estar creo con que solo el ellos, ¿verdad? Señor puede sanar un corazón así y pues, aplicar el total. principio de honra a tu padre y a tu madre como primer mandamiento con promesa, pero uno lo dice fácil. Claro. Un ese jovencito, bien un duro. adolescente, Sí. no lo logra manejar, ¿verdad? Claro, no, sí, para adolescente uno Y las etapas agarra que te van a tocar, ¿verdad? Porque tirria, al final bueno, nosotros que ya somos papás, estamos con esa dirección hacia nuestros hijos, ¿verdad? Mira, esto es lo bueno, esto es lo malo y todo, ¿verdad? Y ahorita nosotros que se fue mi hija a estudiar a otro país, la confianza de decir, bueno, yo te enseñé a hacer de esta forma y ahora te toca a vos sola demostrar que sí aprendiste, ¿verdad? Entonces creo que esa parte es la que nosotros de papá, pero muchos no lo vivieron de pequeños, ¿verdad? Entonces, en lugar de un papá, llegó un amigo que te empezó a Claro. ofrecer cosas que no te iba a ofrecer Claro. y entonces uno empieza a gustarle. Yo he hablado aquí con Carlitos de que digamos, nosotros, mi papá sí trabajaba mucho, no lo mirábamos mucho y entonces igual ¿verdad? Con los amigos yo empecé a fumar a los 12 años y fue una de las cosas Sí. que más me costó dejar ¿verdad? hasta Qué amistad, Pedrito.
Entonces siempre hay una amistad que a uno lo empieza a encaminar en ese camino que no es tan bueno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo te fue en esta parte? Mira, te soy sincero, sí me costó mucho. Ahora, quiero hacer... Yo también siempre vi a mi papá trabajando. Yo nunca vi a mi papá tomar, fumar, nunca lo vi. Sin embargo, algo que me afectó a mí, y creo que es de las primeras veces que lo cuento así libremente, es de que mi papá llegaba, pero yo miraba que no llegaba ni siquiera a vernos a nosotros, sino llegaba a ver a mi mamá. Sí. Y Esos eran los entender, resultados de ese amor. claro, y Ajá, entender que él tenía a su esposa para mí era totalmente incorrecto. Entonces la tira ya no comenzó a ser solo contra mi papá, sino contra mi mamá porque ¿Cómo te deja? permitía lo eso. permitía. Exacto, entonces yo entré en un conflicto en el cual yo no quería estar en mi casa y yo comencé a probar cigarros, después comencé a probar marihuana. eh, fui, miren, me costó mucho dejar esto, pero en mi casa para mí era un caos vivir. Luego me di cuenta que mis papás se enojaban cuando me sentían olor a cigarro. Mi mamá comenzó a ver que era con los ojos rojos y comenzaba a ver que ellos se enojaban y dije, que sientan lo que yo siento. O sea, yo estoy enojado y ellos no se dan cuenta, yo se los he dicho y no se dan cuenta, porque yo se los decía, yo tuve problemas con mi papá por decirle las cosas claras. Un día mi mamá me echó de la casa por confrontar a mi papá. Yo le dije, llegó, porque mi papá en ese entonces siempre conoció a Dios, pero era enojado. Entonces, yo no le tenía la confianza para hablarle nada. O sea, a mí me daba miedo decirle, regálame un quetzal. No tenía esa confianza. Y les digo quetzal tal vez para una amigolosina, bueno, ¿no? O sea, pero no tenía la confianza. Me acuerdo un día que llegó, yo estaba en una esquina. Esto fue muy, muy fuerte en nuestra casa. Y mi hermana pasó con mi hermanito a la tienda y cuando regresó me dijo, vení, me dijo. Y yo acababa de fumar mi porrito y tenía los ojos algo rojos y le digo, ¿qué pasó? Ajá, sí, sí, tranquilo, ¿qué pasó? Me dice, mira, es que fíjate que vi que mi papi besó a mi mami. A mí inmediatamente, miren, realmente la marihuana uno lo calma, no lo hace enojarse, uno lo relaja. Pero en ese momento cambié un chip porque había afectado a mi hermana y a mi hermano. Y vi a mi hermana llorar y eso me cambió. Llego a mi casa y le digo, miren, ya agarren onda. O sea, se están pelando. Y mi papá me comenzó a mirar, no me hables así. Y se creó un conflicto ¿Qué edad muy tenías fuerte en vos? mi casa. Calculo que unos 15. Sí, pero ya estabas. 15. Y sí, ya miraba las cosas de una forma diferente. Fue tan fuerte el problema que mi mamá me dijo, ya cálmate, no me digas que me calme. ¿Por qué me decís eso si yo he querido calmarme y ustedes son los que están creando este problema? No soy yo. Obviamente en ese entonces para mí el problema eran ellos, no yo, ¿verdad? O sea, tan fácil que es. Mi mamá me dijo, mira, ándate de la casa, se armó un problema. Me fui de la casa con un amigo un par de días, a los 15 años. O sea, ¿por qué yo pasar eso a esa edad con problemas que realmente no tenía que pasar o vivir? No, yo muchas veces dije, yo hubiera preferido que mi papá no estuviera a ver eso, porque me tocó vivir un proceso, mm, para muchos tal vez por lo que se preocupaba, pero fue fuerte, fue mi problema y tal vez alguien más está pasando este problema ahorita. Ahora es diferente. Ahora yo hablo con mi papá, viejito, ¿cómo estás? Que no sé qué. Amo a la esposa de mi papá, una mujer increíble, sabia, pero también lleva su proceso, ¿verdad? O Tuvo sea, que llevar sí. su proceso. Y eso más o menos a los 15. ¿Y cuánto tiempo pasaste en esta etapa oscura? Uf, me dijeron que hacía la tapa oscura. Vamos a escuchar. Ya la tapa agarró oscura. la tapa oscura. La tapa oscura. Fíjate que casi 10 años. 10 años, desde los 12 años. Sí, desde los 12 años probé el cigarro, una cosa pues llevó a otra, fiestas, pasé 10 años así loqueando. Pero siempre estudiando y todo. Sí, Sí, me gradué lo normal de mi bachillerato, después a la universidad no quise ingresar hasta ya más adelante, pero con eso era suficiente. Pero hubo una etapa en la que, te soy sincero, muchos piensan que la marihuana no hace ningún efecto, pero relax. pero y este todo. te relaja mucho y aprendí que era como la droga del mañana, porque es mañana hago,
mañana lo voy a intentar, mañana. volvés Pues procrastinador. Te retrasa todo. Te retrasa todo y ahí perdí. Yo usé drogas en otro tiempo porque yo manejo mucho la procrastinación. Me cuesta mucho y trato de avanzar, pero tengo clavo con eso. Si yo fumara eso, de una ya. No, Se acabó todo. Se acabó. Sí, Eso es lo que imagínate, pasa, que no, te va sí. sacando poco a poco, te va sacando de tu realidad y Claro. Regresa y la bien, pausa. y no, Claro. y no hay problema y esto. Mira, llegó un punto en el que hacer las cosas mal ya era malo para hacerlas, porque ni siquiera tenía como dinero para comprarme lo que yo consumía. Entonces siempre aparecía un amigo de, mira, yo tengo 8 bonos, un porrito. Era un ya. amigo colaborador. Sí, Cabal. sí, siempre. Entonces, La provisión, dijo que le ajá, sí, sí era. Va a traer testimonio. Sí, pero fueron como 10 años más o menos la etapa oscura en la que cual sí me perdí. Después ya no lo usaba como excusa, después ya era un placer. Ya me gustaba, ya lo necesitaba, ya quería yo hacerlo porque ya me gustaba. Y un dato importante, ¿verdad? Porque mucha gente dice, pues es natural, ¿verdad? En realidad es una hoja Y sí, es natural. y todo esto, pero cómo te va Orgánico. afectando. Pero yo siento que más que todo empieza no solo la parte física, sino la parte emocional. Media vez, como dice mi hijo desde que era chiquito, media vez dependes de algo, ya te fregaste, de Claro. lo que sea. Sí. Ahora, ¿en qué momento como que te cae el 5? ¿En qué momento decís, no, tengo que buscar del Señor? Porque en esos tiempos me dijo que estabas alejado del Señor. Total, sí, Entonces, total. ¿qué te hace reaccionar y decir, no, si yo sigo así, voy para el plato? Mira, siempre conocí a Dios, siempre sabía que era Dios. Al final, pues, mi papá entre todo, él era cristiano. O sea, mira, esto era algún conflicto porque yo no entendía Entonces cómo... se puede, digo aquel. Ajá, sí, se vale. O sea, sí se vale. O sea, soy cristiano y Porque puedo lo que tener... estás viendo desde chiquito. Claro, Entonces, hay puedo tener patrones 2 que se van mujeres armando, y lo puedo ver normal y repetirlo. Sin embargo, yo sabía que no era correcto porque no me gustaba lo que sentía. No me gustaba ver lo que podía sentir mi hermana. Llegó un momento de escasez en mi casa económicamente en la cual nos movimos de una casita chiquita que rentábamos a una covachita que nos prestaron. O sea, ni siquiera era como propio, pero no, nos prestaron una covachita en la cual mi abuela y vivían varios de la familia y al final de la casita nos dieron un cuarto, porque ni siquiera era la casa completa, era un cuartito. Y en el cuartito ahí estaba mi mamá, mi hermana, mi hermano y yo, y yo siempre hago broma con esto de que estaban las láminas y pasaban unas ratas y se miraba cómo se movía la lámina. Y nosotros con mi hermano las presionábamos Ajá, sí. Pero es que no había forma como de atraparlas o algo porque estaban atrás de la lámina. Entonces como pegándoles se iban. Pero esta etapa fue muy difícil económicamente. Vivir ahí fue muy ¿Qué difícil. edad tenías más o menos? Allá estaba entre los 19 y 20 años. Ya estaba grande. Ajá, entonces allá comienzo a esforzarme más en mi trabajo y todo. Sin embargo, seguía con los vicios. Sí, pues, pero tú trabajas tratando de llevar una vida aparentemente normal, Normal. pero tú con tu trabajo, Sí. dependías de un lugar de trabajo. Claro, ahí dependía total de un trabajo, trabajaba en un call center y me doy cuenta que sí estábamos mal. Y me di cuenta un día, curiosamente, estaba con unos amigos jugando Nintendo, fumando, con cervecitas y todo. Y de repente, entre el estado en el que estaba, de todo, no sé, sentí que sí escuché a Dios y me decía, no perteneces aquí. En ese momento, casi llorando, yo no entendía lo que estaba pasando. Yo me paro y me voy. O sea, me voy. Y digo, wow, no tengo que hacerlo. Sin embargo, volví a hacerlo. Y un día le dije a un amigo, mira, esta es la última vez que hago esto. Nada, que cómo vas a creer. Es la última vez que te lo prometo. Y esa fue la última vez que fumé marihuana, que fumé un cigarro, que tomé una cerveza. Y dije, tenemos que salir de ahí con mi familia. Tenemos que salir de ahí. Dios nos fue como levantando poquito a poquito. Rentamos una casita ya solitos nosotros, ya una casa formal. Y pues ya ahí estábamos solos otra vez. Y ahí comienza el cambio de mi vida porque uno de mis hermanos de parte de papá me invita a un grupo y ahí comienzo yo a aprender y a saber quién es Dios realmente y no solo alguien que, es Dios, porque nos da miedo conocerlo.
Nos da Nos da Por eso miedo. yo empezaba leyendo el Salmo 139 porque en realidad te afecta el tema de cómo ves al Señor, ¿verdad? Primero como algo que está por allá lejos. Sí. Y segundo, el tema de la paternidad. Si mi papá humano es así, seguramente mi Padre Celestial pues puede ser similar, ¿verdad? Dentro de todo este proceso, tú nos contaste que empezabas a trabajar en un lugar y luego te tiras al lado en un emprendimiento. Ya como en el tema ese de poder crecer, ¿verdad? Dándole ya un giro empresarial. ¿Cómo está ese rollo? ¿En qué te metiste? Fíjate que yo aprendí mucho de marketing digital con unas personas que me dieron la oportunidad de trabajar con ellos vendiendo gadgets. Entonces empezamos a vender gadgets y vi que era un buen negocio el digital. Y dije, wow, esto está bueno. Lamentablemente ellos cierran la empresa y yo me quedo sin trabajo y dije, voy a emprender. Y comencé a vender relojes. Comencé a comprar relojes baratos de 15, 20, 25 quetzales y a venderlos en 100, 150. Y así me fui poco a poco, pero un hit que hice, que compré relojes de 15 quetzales en la Sexta y no lo voy a olvidar, ahí los compré. Compré como 20 relojes. Y yo tenía moto y dije, entonces voy a cobrar 40 quetzales de envío y yo voy a hacer el envío. Prácticamente el reloj salía gratis, yo lo que cobraba el envío. Pero tuve una demanda increíble, o sea, hacía 20 envíos diarios y ya 25 quetzales por 20 envíos ya se volvía algo atractivo. Bien matados, sufridos. Y así compré mi reloj de gama alta y lo vendí bien y así me fui como dando la oportunidad y comencé. Y de repente tengo una amistad que me dice, pongamos un local, yo voy a vender ropa y tú vendes relojes. Y yo, nítido, buenísimo, pongámoslo. Justo en la Sexta Avenida, sobre la calle, había un local chiquito, pero baratillo, lo podíamos pagar. Vamos. Y resulta que cuando vamos, nos roban el depósito del local, me roban mis relojes, yo llevaba mis relojes y me quedo sin nada otra vez. Las mismas personas que tenían la página de gadgets, uno de ellos trabajaba en una constructora y me jala la constructora y me dice, venite, yo te voy a dar trabajo, ya pues, estaba quebrado, ya otra vez pelado y me da trabajo. Empezar otra vez. Empezar otra vez a conseguir trabajo, él me da la oportunidad. Creo que ahí no me desenvolví al 100%, no di mi capacidad total, pero me enseñaron el tema inmobiliario, así muy leve, me indujeron al tema inmobiliario. Luego renuncio para emprender otra vez. Ya que me había capitalizado, ya sabía lo que era estar por mi cuenta y se podía. Y dije, wow. Entonces, miren, gracias por la oportunidad, voy a renunciar y emprender. Empiezo otra vez vendiendo relojes, pero esta vez me enfoco más en los tenis. Me encantan los tenis y los relojes. Y comienzo a comprar un par de tenis, luego otro. Y hubo un punto en que tenía más de 250 pares de tenis. Y va a moverlo. No tenía local, todo No, por línea. todo en línea. Luego ya se dio la oportunidad de poner un local en Distrito Miraflores. Teníamos una pequeña oficina, solo de exhibición. Entonces, todo era en línea, pero habían clientes que querían llegar a probárselos. Entonces, muy bonita la oficina, compartía la oficina con alguien más. Entonces, llegaban, a veces se me juntaban las personas y ahí quebré por mala administración. Es la verdad, quisiera decir que fue otra cosa, pero yo fui el culpable, nada más, lo administré mal y me casé, mis finanzas no se descontrolaron ahí, no estaba preparado económicamente o mentalmente para llevar las cosas, la cosa que quiebro y ya casado ya era otra cosa. O sea, ya, ni modo, tenía que ver qué hacía. Ya hay más gastos, ya hay otra responsabilidad. Fuerte, sí, renta. Muy breve, comida. cuéntanos un poquito, esa parte es importante, cómo conoces a tu esposa, pues se casan y estás con esta quebrada. Pero cuéntanos un poquito, aquí somos chutes, ¿sabes? Sí, Sí, de tu esposa. Me gusta saber las historias. Fíjate que a mi esposa la conozco en una ocasión en la iglesia. Hay algo que se llama la academia, que es para líderes, y justo ella estaba ahí y yo llegué. Ella estaba en una clase totalmente aparte de la mía porque en la iglesia pues es como una estructura. Allá estaban unos en su grupo, nosotros y cada quien en su gestión, pero ella la conocía de vista. Ya tiempo atrás yo la conocía de Echó el vista. ojo, así.
Está bonita para el hijo de mi mamá, dijo. De hecho, miren, aquí hay algo bien interesante porque mi papá la conocía a ella porque iba al grupo de mi hermano, de parte de papá. El que te había jalado. Y que me había jalado. Ok. Y en ese entonces, pues mi esposa tomaba malas decisiones y tenía un novio. Ajá. Yo pensé que la mala decisión de casar Eso andaba con un incircunciso ahí. Sí, eso fue como 10 años antes, entonces yo justo en esa temporada, cuando yo la veo, yo andaba con mi par de traguitos con otro, mi hermano, y la veo y dije, esta chava me gusta, está bonita, ¿va? Pero ya tenía novio y era el mejor amigo de mi hermano en ese entonces, y, pero yo descaradamente la vi, o sea, sí la vi, y hasta chavos de su grupo creo que me vieron mal a mí, pero uno en estado un poquito ebrio, no me importó. Hasta ahí, luego solo, hola Dios, siempre me la cruzaba en la iglesia, pero pasaron 10 años, ella pues vivió sus procesos, yo los míos. Ella tenía 26 años, yo 27 cuando empezamos a hablar, y fue algo bien increíble porque yo ese día iba con un sombrero. Amor, si estás viendo esto, perdóname por lo que voy a decir, pero me escribió en Facebook en la noche y me dijo, mira, fíjate que te vi con un sombrero hoy. Son mariachi, le dijo. No, era un sombrerito chiquito. O que le cantaron una serenata, así uno no sabe. Y me dijo, mira, es que yo le estoy buscando un sombrero a mi hermano y quiero saber dónde compraste el tuyo. Y yo dije, no, hombre, qué casaca, dije yo, porque... Sé que no se sabe quién conquistó Bendito la tierra sombrero, prometida ahí. Ah, no, ese lo tengo ahí en reliquia, sí, ahí lo tengo en vitrina. Y digo, ¿cómo si yo le había visto en redes que de viaje? ¿Cómo no iba a saber dónde compró un sombrero? Pero yo ni lento ni perezoso le dije, ¿sabes qué? Yo los vendo. Entonces, pásame Otro tu enamorado trasero, dijo Carlos. Sí, no podía perder la oportunidad. Yo los vendo, pásame tu número de WhatsApp y te mando la info. Ahí está, ¿eh? Vaya, me mandó su número. Desde ese día que fue un 3 de diciembre, que no lo olvido, empezamos a hablar. Ella me dijo, mira, yo estoy vendiendo ropa de mujer porque ya iba a haber un bazar en la colonia de mi casa. ¿Te gustaría ingresar con las cosas que, con las cosas que tenés? Y yo, está bien, juntémonos en un café, platicamos y vemos cómo sería la dinámica. Nos juntamos en el café y lo que menos hablamos fue de lo que íbamos a vender. Patojo de a sombrero, dijo. Ajá, y platicamos de todo. Y ahí empieza una amistad con mi esposa muy, muy bonita y nunca dejamos de hablar y los dos tenemos este espíritu emprendedor y de mucha fe. Y gracias a Dios hasta ahora Dios nos ha respaldado, pero así empieza como la plática. Fue una relación corta, nos conocimos 3 de diciembre. Ya tan grandes. Sabíamos lo que queríamos. 3 de diciembre nos hacemos novios en febrero del siguiente año, nos comprometemos en octubre de ese mismo año y nos casamos en abril. Es mi crack. Algo eso. Sí, algo eso. Sí. Ah, qué bueno. Vamos. Me gusta preguntarle puede. porque Sí, yo que sí, trabajo sí. con matrimonios, aun cuando están en consejería, están peleando, yo les digo, ¿cómo se conocieron? Y veo cómo los ojos, nunca me ha fallado, fíjate, cómo los ojos se bueno. les encienden. Entonces le digo, eso es lo que tenemos que recuperar, ¿verdad? Entonces me Esa emocionó historia. contigo. Ahora, volviendo al tema de la paternidad, hay un episodio importante que pues tal vez tú ya trabajando tus traumas con tu papá, rencores y esto, pero lo invitas a algo muy especial. Sí, fíjense que realmente uno necesita a su papá. O sea, uno necesita a papá y mamá. Ambos forman un papel importante en un hijo. El papá creo que te da la seguridad de hacer muchas cosas, ¿verdad? Que hablábamos hace un momento de que te enseñan aunque sea cómo rasurarte. No tuve eso. Yo la primera vez que me rasuré, usé la rasuradora, compré una de un Quetzal Vic en la tienda. Peligrosas, Te quita la peligrosas. mitad del cachete. Sí, pero lo peor es de que yo comencé y dije, se quedaron los pelitos acá y le pasé el dedo. Y seguí y le pasé el dedo. ¡Ah, qué nítido! Esto está fácil, ¿no? Cuando me vi como 10 Todo cortadas en chasajeado. el dedo. Pues todo cortado. Sí, todo cortado. Dije, bueno, definitivamente así no se hace. Y parte de estas cosas que me tocó aprender solo, yo dije, ya conociendo a Dios, yo le pedí la mano a mis suegros, a mi mamá. Les dije que me iba a casar con pues, la que es ahora mi esposa, pero no sabía cómo hacerlo.
En mi cabeza dije, yo los voy a invitar a comer, no le voy a decir nada a mi esposa que sea sorpresa para ella antes de decirle que se quería casar conmigo, ¿verdad? Invito a mis suegros, invito a mi mamá, invito a mi papá. Y una vez me hicieron una pregunta y me dijeron, ¿por qué invitaste a tu papá? Si realmente no es que tuvieras o lo vieras todos los días. Y era porque lo quería honrar. Esa era mi forma de pensar. Pues llega el día, llega mi mamá, llegan mis suegros, le escribo a mi papá, no me contesta, mi papá no llega. Y mentalmente en ese momento hubiera querido ese respaldo, ¿sabes? De decir, no estoy solo. Y en ese instante dije, no, tengo que cambiar el chip. Señor, yo sé que tú estás conmigo. Ayúdame por favor a decir las palabras correctas. No sé qué es lo que tengo que decir. Ya llevaba un speech preparado, todo lo que iba a hacer, cómo iba a empezar. Se sientan mis suegros en la mesa, mi mamá, y les digo, miren, gracias por estar acá. Los traje acá porque quería decirles que me quiero casar con su hija. No, 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 no. Y mi speech, dije, se me olvidó mi speech. Estaba nervioso, estaba sudando. Y mi suegro, muy sabio, me dice, espere, calmémonos. O no sé si él sí quería esperar, ¿verdad? Sí, ya estaba más preocupado él y empecemos orando. No, es que eso era lo que quería hacer, pero ya se me olvidó todo. Ya ni encontraba mis notas. Después yo dije, la gran, si hubiera querido que estuviera ahí mi papá. Sí, lo hubiera querido. Tal vez él no me hubiera dado la respuesta o todo, pero... Una presencia ahí, ¿verdad? Un soporte, ¿ah? Sí, solo eso. Y es otra cosa que abre una herida que yo creía que ya había sanado, ¿saben? Y dije, a los días mi papá me habla y me dice, mira, ¿cuándo era lo de la pedida? Y yo, ya fue. Ay, discúlpame. ¿Qué está tu nieto? Ajá, se me olvidó y yo, ok, no tengas pena, no te preocupes, entiendo tus trajines, tranquilo, tampoco me puse en afán de, no, tranquilo, no pasa nada. Les voy a contar algo así súper breve. Me acuerdo una vez que yo quería saber cómo conquistar una niña en el colegio y tampoco tenía a quien preguntarle. Y mi mamá tenía un amigo al cual yo le tenía confianza. Y le digo, mira, fíjate que quiero invitar a una niña a salir. Ahí estaba como en cuarto bachillerato. Pero no tengo dinero. ¿Qué puedo hacer para ganar dinero? Esa fue mi pregunta. Quiero invitarla al cine. Y me dijo, va, ¿qué horas estudias? Tal hora. ¿Qué hora salís? Tal hora. Salí del colegio y me llama y me dice... Yo lo vi en el carro, no habían teléfonos, yo no tenía. Y me llama, vení, ¿cómo estás? Y me da un abrazo y me dice, Carlitos, mira, tenés 250 quetzales, invitarla al cine. Anda a invitarla. ¡Wow! Dije, ¿qué? Mejor ya no le invito, digo. Ajá, mejor me voy solo, ¿verdad? Mejor me voy solo. Pero ¿cómo algo tan fácil puede llenar la suplencia de un papá cuando está esa carencia? Y al mismo tiempo elevar el nivel de rencor del por qué tu papá no, ¿verdad? Sí, cabrón. El agradecimiento de un lado y rencor del otro. Exacto, sí, total. Entonces, me tocó pues aprender muchas cosas solo, gracias a Dios. Luego ya conozco a Dios. Me costó aceptar a Dios como un papá. O sea, decía... esto no funciona. Los papás no están buenos. Sí, sí, mejor no, mejor sigamos como que tú sos Dios y tú sos mi Dios, hasta que un día sí, no, sí necesito tu paternidad, vaya llorando, abrázame, por favor, necesito tu abrazo, necesito que me digas, estoy orgulloso de ti. Y esas palabras que tal vez uno espera de paternidad, ¿verdad? Pero sí lo pude cumplir sí sentí como ese abrazo de parte de Dios que me hacía falta y... fue algo que cambió mi vida totalmente, de aquí hasta la fecha. Y creo que ha sido algo que ahora lo estás replicando con tus hijos, ¿verdad? Total. O sea, uno también aprende de lo bueno y de lo malo, ¿verdad? Claro. La verdad es que muchos aprenden lo malo y siguen lo malo, pero hay unos que vemos lo malo y aprendemos y vamos hacia lo bueno, ¿verdad? Nosotros venimos lo he contado yo aquí, de que hay muchos divorcios en mi familia, e inclusive mis papás pues se divorciaron, o sea, sí, está muy marcado y nosotros somos de los pocos con mi esposa que vamos ahí todavía. Entonces hay cosas que vale la pena luchar, sí, correcto, sí. Ahí vamos. Que vale la pena luchar y lo mismo es esto con nuestros hijos, ¿verdad? Darle esa seguridad,
enseñarles esas palabras de afirmación, ¿verdad? Claro. Porque nosotros hemos hablado en muchos podcasts de que el papá es el que marca lo que las hijas van a buscar en alguien más adelante, ¿verdad? Entonces, si el papá pega, si el papá abusa, si el papá hace muchas cosas, ellas van a buscar un esposo de esa misma forma. En cambio, si el papá es alguien que las cuida, que está ahí con ellas, que las escucha, o sea, va a poner una barra alta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Entender que si tuvimos esa carencia, digamos, en el caso tuyo que fue complicado, que viviste la forma de tu papá de otra forma diferente, ¿verdad? Ahora que tenés la oportunidad con tus hijas, ¿cómo lo estás haciendo? Mira, yo no quiero decir soy el mejor papá del mundo. Pues todos tenemos defectos, pero en mi papel de papá considero que lo hago bien. Mis hijas me aman, o sea, ellas saben que pueden ir a mis brazos en cualquier momento. Ellas saben, incluso la chiquita me ve en la mañana y lo primero es que se ríe y me tira los brazos. Y creo que eso es hacerlo bien, ¿verdad? Que quieran estar con uno. Como bien decías, aún uno puede terminar como en una esfera de señalización que te digan, vas a ser igual que tu papá. Y me pasó, lo primero que vas a hacer es terminar con una mujer embarazada o dos, vas a tener hijos regados. Gracias a Dios rompimos con eso. Me casé bien, yo no dejé a mi esposa embarazada, me casé honrándola a ella, honrando a Dios, honrando a sus papás. Y eso también marca la diferencia de no saltarme pues esos pasos. Yo ahora puedo decirles a mis hijas con seguridad. Mi hija chiquita de 4 años me pregunta, ¿y cómo fue su boda? Y le enseño, fíjate que fue así, y yo hice esto y me esforcé. Y qué bonito. Y se ilusiona con algo que tal vez ella no entiende la magnitud de lo que valía. En mi boda, yo decido invitar a la esposa de mi papá. Y se cruza con mi mamá durante mucho tiempo. Yo yo le digo a mi mamá, mira, voy a invitar a la esposa de mi papá. Y con una cara así de asombro, le digo, mira, pero te quiero decir por qué. Yo necesito romper con estas cadenas. Y necesito que esto quede aquí para siempre. ¿Estás de acuerdo? Dale, dale. Mi mamá entendía que esto era mucho más grande. Llamo a la esposa de mi papá y le digo, mira, me encantaría que estuvieras en mi boda, te quiero mucho, por favor llega. Y me dice, pero lo primero, ¿y qué dijo tu mamá? O sea, era normal, ¿verdad? Le dije, mira, yo hablé con mi mamá y entendemos que esto es una ruptura de cadenas. Por favor llega. La esposa de mi papá muy sabia me dice, ok, yo voy a estar ahí. Y antes de que empezara la boda, nosotros como hermanos era así de, ¿qué va a pasar aquí? Va? O sea, esperando ver qué onda, si teníamos que ir a agarrarlos o no sabemos. ¿Va? Y llega... Yo me metí. Ajá, y lo peor de todo, lo más chistoso, mi papá está allá, hace lejos de todo porque... Con una armadura, ¿eh? Sí, te imaginas, ¿va? Sí, atrás de los de seguridad y llega, se saludan, se hablan. Creo que ahí sirvió mucho ese momento para dejar muchas cosas que solo ella, la esposa de mi papá y mi mamá, saben que vivieron en su momento. Creo que muchos de hijos desconocemos pues, lo que realmente sucedió en todo ese proceso, pero sí sirvió para romper algo. Sí, Sí. y creo que es esa parte de honrar porque todo lo que hacemos es generacional. Entonces eso que existe, la bendición es hoy para tu matrimonio. Y para entrar a la recta final, cuéntanos, pues esta pura novela, el último episodio ya de Netflix. ¿Qué es Carlos Gudiel hoy como empresario, como siervo del Señor? Ya nos contaste como padre, pero como empresario y como siervo del Señor, para ir cerrando, ¿quién es Carlos Gudiel hoy? Mira, actualmente en mi servicio a Dios tenemos un pequeño grupo de jóvenes, tenemos nuestro discipulado de jóvenes. Justo ayer tuvimos un discipulado con ellos poderosísimo. Y en mi meta está poder impulsarlos a que sí se puede con Dios. Porque
cuando uno está en esas circunstancias es muy difícil creer que hay algo más grande para uno. De verdad es muy difícil. Y ver ahora lo que yo he logrado con Dios es decirles, muchachos, sí se puede. O sea, no me digan que no se puede. No tuve como la fortuna de, mira, aquí está tu negocio, aquí está. No, me ha tocado crear todo. Y a raíz de eso también les enseño cómo ser un buen trabajador, un buen empresario. Actualmente, pues, creamos una inmobiliaria junto con mi esposa. Tenemos proyectos muy buenos, incluso tenemos propiedades en Miami en venta. Aquí alrededor de Guatemala casi nos movemos solo en Zacatepeques. En mi listado tengo más de 150 propiedades, las cuales están a mi cargo para promoverlas. Les digo, desde terrenos de 250,000 hasta propiedades de 10 millones, que a raíz de la confianza que le toman a uno se ha ido construyendo. Creo que mi empresa está tomando vuelo, todavía no es una inmobiliaria desarrolladora grande, pero espero que un día me conozcan como una inmobiliaria grande, pero que sobre todo alguien que ayuda a las personas a conseguir la propiedad que quieren. No la que yo les puedo vender, sino la que quieren. Ese es un enfoque que a mí me gusta. Yo empecé a vender propiedades y la parte más importante para mí era cumplir con lo que el cliente quería. Porque muchos vendedores es, pero mire, esta tiene esto, esta casa tiene esto, este terreno tiene esto, pero no es lo que el cliente quiere, es lo que yo le estoy vendiendo. Entonces yo me cambié el chip y dije, tengo que escucharlos. ¿Qué deseas? ¿Qué te gustaría encontrar? ¿Te mirás viviendo acá? Y si no es esa, no importa, busquemos otra. Pero me enfoco en buscar la propiedad ideal para mis clientes y es lo que quiero inculcar en la empresa, que les busquemos las oportunidades a las personas que van a comprar, porque es un patrimonio, es dinero, es mucha plata que tal vez han ahorrado durante toda su vida y no es justo que les vendamos algo que no querían. Que no les va a funcionar, ¿no? O que no les va a funcionar, exacto. Entonces, también tenemos el de construcciones. Ahorita tenemos varias construcciones en ejecución que vendemos el terreno y también ofrecemos la parte de la construcción. Y ya en la construcción, dar un precio justo. No quiero decir que damos un precio barato, sino que el justo, porque también barato es usar materiales que en un futuro van a ser malos. Siempre han habido problemas en construcciones, estar ahí para resolverlos. Creo que una parte muy importante es escuchar lo que mi cliente necesita. Y en eso me quiero enfocar en mi empresa. Gracias a Dios así ha sido. Vamos creciendo, se nos abrieron las oportunidades en Miami. Eso no es poquita cosa, es muy grande poder promover propiedades allá. No hemos podido lograr alguna venta todavía ahí. Espero poderla cerrar muy pronto, pero ahí estamos con esa oportunidad. También en Los Ángeles se nos abrió para promover un par de propiedades y traerlas a inversionistas de acá. Y también llevarle propiedades a personas migrantes de Guatemala, llevarles de acá para allá y darles esa oportunidad. Ese es en el tema empresarial y gracias a Dios estoy topado de trabajo. Y una bendición es poder hacer mi tiempo y ordenarme a tal punto que puedo estar en las actividades de mis hijos, de mis hijas en este caso, o con mi esposa en cosas importantes, y tener a alguien ahí que me pueda suplantar y hacer lo que yo no puedo hacer en ese momento, ¿verdad? Para mí al final eso es parte del éxito, poder estar en esas actividades de tus hijas o de tus hijos, ¿verdad? Y no estar 100% trabajando porque al final suplís lo económico, pero tu presencia no la suple nada económico, no la suple. O sea, pues, te apuesto lo que querás que si ahorita mi hija anda en un bus o andamos en nuestro propio carro, ella no le va a importar. Ella lo que le va a importar es que vamos juntos como familia. Y tenemos un dicho con mi esposa que es, donde sea, como sea, pero juntos. Juntos siempre. Y así hemos andado en un camioncito prestado, en un montón de circunstancias, pero juntos siempre. Y es lo que le tratamos de enseñar a nuestras hijas, que no importa, lo que importante es estar siempre juntos. Esa es como la parte empresarial, una empresa inmobiliaria llamada Grupo Blanco. En mi servicio, un servicio a jóvenes actualmente, hemos ayudado a matrimonios con mi esposa de amigos y
creo que Dios es al final la clave de todo lo bueno que puede pasar. Al menos es nuestra clave. Nuestra clave de éxito ha sido Dios. Y con, pues, tema de empresas con propósito, ¿verdad? Si tú pudieras dejarle, para finalizar, Carlitos, un consejo a tal vez nuestros amigos de todo terreno, ya todos son así como nosotros, de la sub-50, sub-40, pero pues tienen hijos adolescentes y tienen tal vez un consejo para ellos como padres con hijos adolescentes. ¿Qué consejo les podrías dejar? Como padres de hijos adolescentes. Por lo que tú viviste con tu adolescencia, la carencia de tu papá, ¿qué le podrías aconsejar a ellos que no hagan y que sí hagan ¿Qué para también poder les gustaba entender a que ese adolescente hubiera que tal pasado? vez necesita un abrazo? Porque uno de papá dice, ¿será que amigo quiere que lo abracen? Pues yo veo que este anda jugando, anda en el Nintendo, qué sé yo, o en el Claro. FIFA, no sé cómo, ya en el Nintendo, no sé cómo se llama. Ese consejo, ese tipo de consejo quisiera cerrar. Mira, creo que es muy importante un abrazo de papá. Y una típica frase de papá que todos los hijos desean escuchar y es, estoy orgulloso de ti. Wow, es que esa frase se escucha tan pequeña y tiene tanto peso para Aprobación, ¿no? Sí, cabal. Sí, y no es solo estoy orgulloso de ti. Eso le cambia el pensamiento a un joven, más viniendo de papá, y si tienen la oportunidad de hacerlo como papás y están sus hijos, no pierdan esa oportunidad de levantar a sus hijos de esa manera. Y me gustaría terminar con un último consejito, que esto no me lo están pidiendo, pero yo digo, metan a Dios en su vida a tal punto que crean que es mentira tu pasado. Está bonito. Sí. Porque las personas que ahorita me rodean, algunos no me creen que viví en una covachita, no me creen, y yo, si supieran. Ajá, pero metí a Dios a tal punto en mi vida que parece que todo ha sido así siempre. Y es Dios el que nos levanta a esos niveles de decir, y así es como Dios nos quiere, bien. Y no hablo de un tema económico, que eso viene por añadidura, pero que tu felicidad, tu paz, tu fuerza sea a tal nivel que digan, no, este nunca ha sido débil. Ha sido un podcast cargado, lleno de emociones, de curiosidad de ver qué había pasado con la vida de Carlos y de mucho consejo. Recordemos, amigo todoterreno, que no es por lo que somos, sino lo que mora dentro de nosotros. Gracias por estar con nosotros.